Bueno, pues si no os importa, empezamos con la comisión informativa. Como bien sabéis, tal y como ya manifestamos y como tiene que ser de manera telemática, pues vamos a empezar con la comisión informativa y luego, a posteriori, hablaremos del pleno del ayuntamiento. Bueno, hay varias cuestiones que sí me gustaría por lo menos ir avanzando, ¿vale? En lo referente al tema del pleno del ayuntamiento, pediros disculpas porque nos hubiera gustado haberos mandado con anterioridad pues uno de los puntos que luego cuando llegue el pleno votaremos de urgencia su inclusión, que tiene que ver con el tema de la conciliación y que tiene que ver con los permisos de paternidad. Por tanto, en cualquiera de los casos, si alguno de los miembros pues, quiere alguna explicación un poco más detallada, no pasa nada. Entre comisión informativa y pleno os lo podemos explicar un poco más detalladamente, si bien yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿vale? No son cosas extrañas, son cosas que ya se han aprobado en otros organismos. En segundo lugar, también dentro de lo que es la comisión informativa, y luego posteriormente os comentaré, dentro de lo que es el pleno, sabéis que uno de los elementos más relevantes que hoy vamos a tratar en el pleno, si habéis visto un poco la documentación, tiene que ver con dar cuenta del decreto en el que hoy hablamos del acuerdo de gobierno que existe entre el acuerdo de gobierno aquí municipal del Partido Socialista de Ermua y EAJ-PNV de Ermua, y por tanto eso es de lo que vamos a hablar sobre todo y fundamentalmente en el pleno, si bien en la comisión os voy a explicar algún elemento que tiene que ver con algún documento que os tendríamos que haber remitido también y que sí que lo llevaremos a pleno extraordinario también, probablemente la semana que viene, que tiene que ver con las liberaciones, ¿vale? Luego las explicaré, si no tenéis ningún tipo de inconveniente. Lo que sí vamos a hacer en cualquiera de los casos, os remitiremos también el documento. Lo primero que vamos a hacer es... Chicho, cuando te apartas no se te oye nada. Ah, vale, pues tiene que ser con el micrófono. ¿Se me oye bien ahora? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, básicamente hay un elemento que es relevante. Voy a dar la palabra en primer lugar a Daniel. Daniel. Vale, Egunon, bueno, justifica su ausencia Ivana Díaz Benito. Vale, gracias, Daniel. El primero de los puntos del orden del día, como es habitual, es el de invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Lo que os voy a pedir, bueno, el segundo es la aprobación del acta de fecha 22 de septiembre del 2020. ¿Alguna cuestión al respecto? Como solemos hacer habitualmente, ¿votos en contra? ¿Alguien? ¿Abstenciones? ¿Alguien? Damos por aprobada por unanimidad el acta. ¿Os parece? ¿De acuerdo? Lo que os voy a pedir, me han pedido que el punto 4, que es el de información general y actuaciones de mejora de la red de abastecimiento de agua del municipio, lo pasemos a tercer punto de orden del día. Ningún inconveniente, supongo, ¿no? ¿Hay alguna persona que quiere explicar este punto? Y, por tanto, si os parece, lo que vamos a pasar es a explicarlo en estos mismos instantes, ¿vale? ¿De acuerdo? Adelante, creo que está por ahí David. David. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Me acompaña Imanol Rada. Imanol Rada es el responsable del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa en Ermua, es el que se responsabiliza de la gestión del servicio y os quiero comentar un poco, se va a encargar de hacernos una presentación. La estructura de la presentación básicamente es una introducción para conocimiento de lo que es el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa. Hay parte de la corporación que es de nueva incorporación y que desconoce un poco el cometido y quién forma el consorcio. Por otro lado, vamos a hablar también, va a hablar del ciclo urbano del agua en Ermua, específicamente para Ermua. Y para acabar, que era el motivo de la presentación, del punto hoy se van a hablar de las distintas obras que se están realizando en el municipio en este año 2020, concretamente de obras importantes como la que se está acabando ya en Goyencale, otra que se está ejecutando en Serucoa y otra que en breve se va a empezar en la avenida Guipúzcoa, para conocimiento de todos. Vale, le doy la palabra a Imanol, que me acompaña, le podéis ver en pantalla, y lo que vamos a hacer va a ser compartir la pantalla, poner una presentación para que él pues os vaya explicando un poco.
No, cuando quieras. Ahí. Bueno, guztioi, ¿se me oye bien? ¿Sí? Bueno. Sí, se te oye bien. Vale, pues bueno, pues un poco como ha dicho David, bueno, yo soy Manuel Rada, soy el jefe de urbanización del Medio Bajo Deva. Dentro del Medio Bajo Deva está Ermua. Y bueno, como ha dicho David, soy el responsable del servicio de tanto de abastecimiento como de saneamiento. ¿Vale? Un poco deciros que, bueno, esta semicuenca tiene 7 municipios, son 4 del Medio Deva y 3 del Bajo Deva. ¿Vale? Estamos en Mayavia y en Ermua, en Vizcaya, en Eibar y en Elgoibar, y en la costa también estamos en Mendaro, en Deva y en Mutrico. ¿Vale? Es un poco para que un poco nos colocamos todos. Como ha dicho David un poco la estructura de la presentación, os voy a explicar un poco qué es el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, qué instalaciones tiene en Alta, tanto en abastecimiento como en saneamiento, un poco el ciclo urbano del agua, para diferenciar alta de baja, para que sepamos qué estamos hablando, el ciclo urbano del agua de Ermua, un poco el resumen de los datos de Ermua del año pasado y hacer un poco más de incidencia en las obras de este año. Lo que sí os agradecía es que si tendréis alguna duda, pues igual o me cortáis en el momento o si no, luego al final, como queráis. Pero bueno, si queréis cortarme en el momento, pues me lo decís y sin ningún problema. Entonces, un poco, pues el Consorcio de Aguas, unos datos. Pues el año de creación fue en el 92, como veis ahí. Los municipios iniciales fueron 50. El inicio de actividades en marzo del 93, con un presupuesto de 250.000 euros. Guipúzcoa Courac se crea en diciembre del 93 y en esa época teníamos 4 embalses, 3 estaciones, 3 etaps, 3 estaciones de tratamiento de agua potable y una sola depuradora de residuales. Luego veréis las estaciones que tenemos hoy en día. En el 94 teníamos 8 trabajadores, en el 2003 empezamos a dar el servicio del ciclo integral, tanto en alta, abastecimiento, saneamiento, como en la red de baja. Y hoy en día pues, podemos estar en torno a los 230 trabajadores, más o menos. Ahí tenéis un poco los datos generales de gestión de aguas de Guipúzcoa. Somos 76 municipios, una población total de más de 340.000 habitantes. En ciclo integral hay 56 municipios, con 250.000 habitantes casi. Un municipio, solo llevamos la gestión de redes exclusivamente en un municipio. Estamos hablando de un presupuesto de más de 52 millones de euros, con unos ingresos de 41, unas inversiones entre el 95 y el 2019 de más de 500 millones de euros y un total de trabajadores de 235. ¿Vale? Esto es un poco el esquema gráfico de lo que hemos hablado antes. Son 76 municipios, sobre 350.000 habitantes, 1.800 kilómetros cuadrados y abajo veis que, bueno, que en saneamiento en alta tenemos a 2 municipios. Solo en alta abastecemos a 19 municipios y la gestión del ciclo integral lo llevamos en 56 municipios, de la misma manera que lo llevamos en Ermua. Un poco, ¿cómo se organiza Guipúzcoa Consorcio? Es una asamblea general que tiene 76 municipios más la Diputación Foral de Guipúzcoa, un consejo de administración con su presidente y su vicepresidente. Aquí un poco las funciones de Guipúzcoa Cour Consorcio y Guipúzcoa Courac. Guipúzcoa Cour Consorcio lo que hace es las inversiones en alta y Guipúzcoa Courac S.A., que es lo que llevamos nosotros en los municipios, se encarga de la gestión. Dependiendo de lo que haya en cada municipio, pues puede ser solo abastecimiento y saneamiento en alta, solo gestión de abonados e infraestructuras en baja o ciclo integral, que convendría el abastecimiento y el saneamiento en alta, la gestión de abonados y la renovación y las obras y las inversiones. Un poco los ratios de explotación de aguas de Guipúzcoa de 2019 son estos. Gestionamos 7 presas, 6 etaps de más de 150 litros segundo, 12 depuradoras de aguas residuales. El suministro de agua en alta fueron 24.000 millones de litros, la depuración 27.500, una dotación en alta
de 184 a 174 litros por habitante y día. Luego lo veremos esto trasladado en Ermua, que es un poco menor. La dotación de agua en Baja, más o menos, viene siendo 148 litros por habitante y día. La dotación de agua en Baja en Ermua es menor, con un desglose de doméstico no doméstico de 104 y 44. ¿Vale? Y luego ya, toneladas de fango y basura generada son 20.000 toneladas al año, con un consumo eléctrico de 3 millones, y los kilómetros de red que gestionamos son más de 3.000. Y esto ya es un poco los datos de evolución de consumo de agua, tanto en alta como en baja, durante los años del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa. Ahí podéis ver pues, que cada año el consumo en alta se va bajando, siempre por las obras que se realizan en los municipios en baja. Mucha relación con fugas y agua no controlada. Y aquí abajo veis que en el año 2019 estamos hablando más o menos de un 14% de agua no controlada en los municipios que trabajamos como ciclo integral. Dentro estaría Ermua y Ermua andaría más o menos en los mismos valores, en un 14% de agua no controlada. Explicaremos también luego que esa agua no controlada, os adelanto, no son todo fugas, sino que es agua que no pasa por contador. ¿Vale? Por ejemplo, agua de hidrantes, agua de bocas de riego, agua de fuentes, consumos que no tenemos controlados, todo eso que nosotros poco a poco vamos controlando. Esto es un poco un esquema de todas las instalaciones de abastecimiento en alta que tiene Gipuzkoako Urak en Guipúzcoa. Y estas son las instalaciones que tenemos en saneamiento en alta, las depuradoras que tenemos en aguas de Guipúzcoa. Pues en concreto, las aguas residuales de Ermua van a parar a la edad del Goibar. Aquí un poco un esquema de qué es alta y qué es baja, que muchas veces da un poco a error, y lo que quería era un poco establecer para aguas de Guipúzcoa qué es, aquí llevamos alta abastecimiento. Estamos hablando de embalse, ETAP, derivaciones y depósitos de cabecera de los municipios. El depósito de cabecera de Ermua, por ejemplo, sería el depósito de Ongaray. Para nosotros Ongaray es un depósito de alta. Una vez que entramos en la distribución de Ongaray, sería la red de baja, hasta fachada. Y el alcantarillado lo mismo, el saneamiento. Una vez de la arqueta de registro que hay a pie de acera en la fachada, eso es red de baja, hasta el colector. Y el colector ya es alta. Tanto el colector, la edad, como los vertidos. Un poco las instalaciones tipo en alta que tenemos, pues lo que veis a la izquierda es una etapa tipo, lo que veis a la derecha es un embalse, pues con sus diferentes etapas. Esta es la adición de reactivos y la filtración y desinfección de una etapa tipo. Esto es una EDAR, una estación depuradora de aguas residuales, en concreto esta es la de Azpeitia, con sus líneas de tratamiento, que bueno, que si queréis os los explico, si tenéis alguna duda, os podría explicar cómo funciona la de Upright, pero creo que no es el caso. Si alguno lo quisiera, se le puede explicar. Y ahora quería hacer un poco más de incidencia en el ciclo urbano del agua de Ermua ya concretamente, ¿vale? Más que nada, pues también para aclarar pues, temas o dudas que han surgido a principios de año. Todo el agua que factura Aguas de Guipúzcoa en Ermua se toma desde el embalse de Aixola. Desde el embalse de Aixola llega a la etapa de Rotaberri. En la etapa de Rotaberri hay un decantador y unos filtros de arena donde se depura el agua, y esta agua depurada se pone en el depósito de Ongaray. El depósito de Ongaray el año pasado tenía este aspecto, hicimos unas obras y bueno, hemos remodelado tanto el aspecto exterior del depósito y hemos renovado todo el interior y la cámara de llaves del depósito. Repito, todo el agua que se consume en Ermua viene del embalse de Aixola, se depura en Rotaberri y se pone en el depósito de cabecera que es Ongaray. Bien. Este es un esquema gráfico
de un poco la distribución del agua potable en Ermua. Para que vosotros os hagáis una idea, nosotros no ponemos el agua en Ongaray y ya está, y no hacemos ningún control más. Dentro del municipio tenemos una serie de contadores con una serie que llamamos nosotros sectores, que lo que hacemos con esos sectores es hacer un Ermua más pequeño, para que os hagáis una idea. Lo que hacemos es sectorizar. Ahí, por ejemplo, veis Santana. Pues Santana para nosotros es un sector. Nosotros en Santana, en todo momento sabemos el agua que está entrando, sabemos los abonados que hay en Santana, los leemos y así sabemos el balance hídrico que tiene el barrio de Santana. Eso se controla diariamente. Si el consumo de Santana, la entrada, se dispara y seguimos leyendo lo mismo, significa que tenemos un agua no controlada, posiblemente una fuga. Entonces, en ese caso, ponemos todos nuestros medios en ese sitio, en este caso en Santana, para hacer la búsqueda de fugas. No es que no tengamos monitorizada la red, sino que tenemos en todo momento monitorizada la red, recibimos informes diarios de los mínimos nocturnos de cada sector y del mínimo nocturno del municipio. Un poco, después de la gestión o de la distribución del agua de Ermua, vamos a hacer un poco de analítica de los datos obtenidos del ciclo integral de Ermua del año pasado. Esto es un informe que se manda al ayuntamiento todos los años, que lo tenéis disponible en el ayuntamiento, y esto lo que vamos a hacer es un resumen de esos datos. El informe anual se divide en incidencias, en análisis de cloro, control de mínimos, analíticas y obras, ¿vale? Si tomamos en cuenta las incidencias, ¿qué es lo que hacemos? Damos altas, bajas, cambios de titular, cambios de contador, averías, trabajos de mantenimiento de la red y reclamaciones. Lo que veis entre paréntesis es el número de actuaciones que hemos hecho en cada una. Pues, por ejemplo, pues el año pasado se dieron 114 altas, nuevas altas. Se dieron 29 bajas. Así, todo. Muy importante que también llevamos, aparte de altas, bajas y cambios de contador, el mantenimiento de la red y sus instalaciones. Esto significa limpieza y mantenimiento de depósitos, por ejemplo, y de sus instalaciones que pueden ser bombeos, bocas de riego, hidrantes y demás. Y como reclamaciones, pues tuvimos 2 reclamaciones. También que se hacen que para saber, para tener datos del cloro residual de la red, para saber si la red tiene una buena concentración de cloro, lo que se hacen es, se han establecido 5 puntos en la red de Ermua y 2 veces a la semana se hace una analítica de cloro para saber qué valores de cloro tenemos ahí. El valor de cloro nos dirá, es un indicador de cómo está la red. Si no hay cloro, es que algo nos pasa, y si tenemos más cloro de lo normal, es que estamos dosificando de más o tenemos algún problema. Normalmente estas monitorizaciones se hacen por si tenemos falta de cloro en algún punto concreto. Normalmente suelen ser finales de línea y sitios estratégicos que nosotros sabemos que es donde primero va a marcar la falta de cloro en la red. Vale, un poco sobre mínimos nocturnos y volumen de agua no controlada. Como os he dicho, tenemos el dato diario del mínimo nocturno de cada municipio que gestionamos. En este caso, el de Ermua lo tenemos diario. Abajo lo veis. Este es el resumen del mínimo nocturno de Ermua el año 2019. Es un dato que a nosotros nos vale mucho para saber cómo está la red. Nosotros vamos monitorizando la red, sabemos que si sube deberíamos saber, y hoy en día ya lo empezamos a saber, a dónde se ha ido el consumo, en esos sectores más pequeños que os he dicho, y si es una fuga o es un consumo. Eso en cuanto a mínimos. Y en cuanto a volumen de agua no controlada, en el cuadro de arriba podéis ver en azul es el objetivo trimestral que nos marcamos y en las columnas finales veis el objetivo 2019 era perder 160.000 cúbicos de agua y el resultado final
lo que hicimos fue, nos ha salido dentro del balance hídrico que hemos perdido un poco más de 100.000 cúbicos de agua. Entonces, para nosotros, Ermua es un pueblo que está en verde, tiene un buen rendimiento, el cual todavía tenemos que mejorar, pero en 2019 tuvo un buen rendimiento. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, vale. Esto es un poco el volumen de agua no controlada histórico desde 2015, que es desde cuando el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa entra en Ermua. Pues veis que en azul son los objetivos que se han puesto en cada año. Veis que hay años, pues como el 2016 que se cumplió, el 2015 no se cumplió el objetivo, el 2018 no se cumplió el objetivo y el 2019 sí cumplimos el objetivo. Si seguimos en esta dinámica, el 2020 también cumpliremos el objetivo. Más cosas que hacemos en la red son analíticas del agua potable. Nosotros tenemos, lógicamente, que medir según los reales decretos que nos competen. Tenemos que hacer varias analíticas de la red. Las analíticas las hacemos nosotros en nuestros laboratorios centrales de Zumárraga y esas analíticas se cuelgan en nuestra página web. Están a mano de cualquiera que pueda consultarlos. Pues como veis, os he puesto un ejemplo que es de agosto del 2019 con todos los puntos y los tipos de análisis que se han hecho y como veis, pues bueno, pues son aptas para el consumo. No hemos tenido ningún problema con el tema del derrumbe del vertedero y de la mano de salud pública. Lo que hicimos fue hacer muchísimas más analíticas. Hemos reforzado o reforzamos en un trimestre las analíticas que no tuvieron ningún problema, ni hemos tenido ningún problema y ahora ya estamos en un nivel de analíticas normal previo al derrumbe del vertedero. Entonces, ahora ratios de explotación en cuanto a Ermua. Los ratios de explotación, lo que os he dicho, gestionamos una presa, que es la presa Isola. En Ermua hay una etapa, que es la etapa de Rotaberri. El saneamiento va a la edad de Apraiz. En 2019 pusimos en alta 780.000 cúbicos, 780 millones de litros, y el suministro en baja fue 730.000 litros. Lo cual nos sale una dotación en alta de 133-134 litros por habitante y día, menos que la media del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, y una dotación de agua en baja de 125 litros por habitante y día, que es menos que la media del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa. Esto nos está diciendo que Ermua está teniendo unos buenos resultados en cuanto a rendimiento y balance hídrico. Estamos teniendo en cuenta que somos 16.000 habitantes en Ermua, con 8.000 abonados, más o menos, con 28 kilómetros de red de abastecimiento y lo que os he dicho que es un volumen de agua no controlada de la red de baja de 108 millones de litros. Repito que este volumen de agua no controlada son fugas y consumos que no pasan por contador. Estamos en todo momento en contacto con el ayuntamiento, hemos hecho un gran trabajo en cuanto a bocas de riego, ahora el ayuntamiento nos ha solicitado ciertas bocas de riego y vamos a hacer una obra para ponerlas con contador, para que todo el agua esté controlada y así tengamos un balance hídrico pues, bastante mejor y aprovechamos el recurso en lo máximo posible. En cuanto a obras, me pararé un poco más, que es lo que un poco más queríais sobre la información solicitada era un poco más relacionada con obras. Os pongo ahí un poco las obras que se han hecho en 2019. Ya veis que, bueno, en 2019 se hizo una obra bastante grande, una obra de sobre 150.000 euros, que fue la renovación de todo el fibrocemento del barrio Ungaray. Vale. Deciros qué tipos de obra hacemos. Esto es, bueno, pasamos para atrás. Primero las del 2019. Veis que hay una renovación de fibrocemento. Tenemos que ser conocedores que dentro de la red de distribución de Ermua hay redes que son de fibrocemento, que no pasa nada,
que están totalmente permitidas, pero sí que a la larga dan problemas en cuanto a fugas, las reparaciones son bastante costosas y lo que se intenta es renovar esos tramos de fibrocemento por tramos de fundición. Deciros también que para la manipulación de ese fibrocemento, nosotros como Aguas de Guipúzcoa, como Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, tenemos un plan de trabajo aprobado por Osalan para la manipulación y la gestión del fibrocemento. En obras pequeñas de menos de 40.000 euros lo podemos hacer nosotros, con caseta de desamiantado, con todas las directrices que marca Osalan, pero si hay que tocar el fibrocemento en una obra grande, por ejemplo en esta de la renovación del barrio de Engaray, normalmente es el contratista el que nos presenta un plan de desamiantado. Dentro de la obra tiene que ir un plan de desamiantado para la manipulación y la buena gestión de ese fibrocemento. Si no hay plan de desamiantado, no llevamos a cabo la obra. Hacer un poco de hincapié en de dónde sale el dinero y cómo se gestiona el dinero que tenemos para obras en Ermua. En Ermua hay un convenio Ayuntamiento Consorcio de Aguas de Guipúzcoa que se hizo en 2015 para 10 años, que vencerá el 31 de diciembre de 2024, el cual tiene una dotación total de algo más de 2 millones de euros, que nosotros lo que hacemos es que para controlar ese presupuesto lo desglosamos en 10 años y tenemos, vamos a decir, que 212.000 euros destinados a obras de renovación e inversión de la red, que pueden ser abastecimiento y saneamiento. ¿Qué tipo de obras hacemos? Las obras son inversiones y renovaciones de la red, tanto abastecimiento como saneamiento, y los tipos de obras son nuevas instalaciones, pues por ejemplo, si hay que instalar nuevas bocas de riego, nuevos hidrantes, hay que poner fuentes nuevas, hay que hacer pequeñas instalaciones o pequeñas renovaciones que entrarían en el segundo punto de tramos de fibrocemento que se están quedando antiguos y tienen fugas, por ejemplo. Y luego ya son grandes reparaciones, que son sustituciones de tramos grandes de tuberías, que son ya obras de más de 40.000 euros, que lo que se hace es, se hace licitación. Como vais a ver aquí, dentro de las obras, nosotros dividimos en base al importe de la obra dos tipos de obras. Mayores de 40.000, que son contrataciones en abierto, se publican en la web, con su solicitud de presupuesto, adjudicación y donde Aguas de Guipúzcoa es el promotor. Estas son las obras que ha comentado David, de Goenkale Serukoa y la que vamos a hacer en la avenida de Guipúzcoa. Son obras grandes que necesitan, pues, bueno, de una adjudicación y en donde nosotros somos un promotor y contratamos a un contratista. ¿Vale? En estas obras, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que son obras, en este caso, de abastecimiento. Las obras de abastecimiento se hacen mientras tenemos agua en las casas. Entonces, sí que es verdad que las obras de abastecimiento son un poco más engorrosas, las zanjas suelen estar más tiempo abiertas, porque, lógicamente, la instalación vieja está en servicio mientras estamos metiendo la nueva. Porque si no, lógicamente, los abonados estarían un montón de tiempo sin agua. Y el objetivo de las obras también es que el abonado esté el menor tiempo posible sin agua. Entonces, muchas veces hay que tener las dos instalaciones en servicio, lo cual pues un poco alarga la obra. Y luego las obras que tenemos de menos de 40.000 euros son las que hacemos por contratación directa, que no suelen ser de 40.000, sino que suelen ser bastante más pequeñas. Suelen ser del orden de 10.000, 15.000 euros. Esas obras son las que hacemos en el día a día, vamos a llamarlo así, con el ayuntamiento. Las obras grandes, esta es una planificación que se presentó, por ejemplo, de obra, vamos a decir, grande, para el 2020, que se presentó en su día en el ayuntamiento. O sea, las obras grandes no se piensan en poco tiempo, son planificadas con mucho tiempo y son presentadas en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque estas obras requieren, pues pueden requerir de corte de calle, de quitar aparcamientos, hablar con los municipales,
poner casetas, acopios. Entonces, toda esta planificación se hace previamente en Aguas de Guipúzcoa y luego se presenta en el ayuntamiento. Al ayuntamiento se le hace una solicitud de las necesidades de obra y luego es con el ayuntamiento, como cuando vamos de la mano, y él nos dice, pues, si son obras que son mejor hacerlas en verano, como es la esta de Goenkale, o si son obras que se pueden hacer fuera del verano, como es la que vamos a hacer en la avenida de Guipúzcoa. Ahí tenéis, bueno, una planificación de 2020, pues que todos sabéis que por bueno, las causas por lo que ha pasado, pues no se va a poder llevar a cabo. La resectorización, por ejemplo, lo vamos a tener que dejar para 2021. La renovación de Avenida Guipúzcoa la teníamos proyectada para el primer trimestre, la vamos a hacer en el tercero. La fuente de Sacona ya está realizada. Okinsuri está sin hacer, ya veremos si la podemos encajar en 2020 o la tenemos que pasar a 2021. Y la segunda fase de renovación de tubería de Goenkale y la renovación del hierro colado de Serucoa es la que estamos ejecutando en estos momentos. Entonces, como os decía, estas son las obras proyectadas para 2020, ya con presupuesto. ¿Y en qué fase están? Pues veis que la segunda fase de la renovación de Goenkale, de momento, está ejecutándose. Hay obras que están en ejecución, otras están en bolsa de ideas. Y la avenida de Guipúzcoa, como os he dicho, está ya licitada, la va a hacer Construcciones Alzola. Y la idea que tenemos es reunirnos con el contratista Aguas de Guipúzcoa esta semana y hacer la presentación de la obra en el ayuntamiento la semana que viene, seguramente, con las necesidades que tengamos para esa obra. Y un poco, para que veáis ya como última parte, en planos, qué es lo que hemos hecho en Goenkale, Serucoa y qué es lo que vamos a hacer en la avenida Guipúzcoa. Bueno, pues en Goenkale se ha renovado este tramo que veis aquí, que era un hierro fundido muy antiguo, que estaba en mal estado y que ya venía de una fase que ya habíamos renovado creo que en el 2017, le hemos dado seguida, pues desde el número 7 más o menos hasta las escaleras mecánicas. Este es lo proyectado. Lo que se ha renovado es la red general, se ha metido una red con una sección de 150 de fundición y se han renovado todas las acometidas hasta fachada. Os recuerdo que Aguas de Guipúzcoa renueva las acometidas hasta fachada. Dentro de fachada es ya privado del edificio o de la comunidad. Muy importante que, bueno, pues desde el ayuntamiento, pues cuando se hagan, por ejemplo, renovaciones de portales y cosas parecidas, pongamos la coletilla de que se revise la instalación interna de agua, porque nos estamos encontrando, bueno, pues que hay instalaciones muy antiguas a las que luego nosotros nos tenemos que acometer. Esto sería la renovación de Goenkale. La renovación de Serucoa en la misma obra son dos intervenciones diferentes. Una es renovar esta red de hierro galvanizado, que está muy antiguo con sus acometidas, y renovar este tramito de fibrocemento. Ya veis que por un lado tenemos fundición y por el otro lado tenemos fundición, y lo que queremos es ya dejar fuera de servicio este fibrocemento antiguo y, como indica el plano, no seguramente por ese trazado, meter una tubería de fundición. ¿Vale? Aquí también veis pues lo que os he comentado. La tubería que se va a renovar se va a poner de polietileno, de PN16, que son los materiales que se están metiendo hoy en día, que ya están más que probados, su durabilidad y su buen funcionamiento. En cuanto a la obra de Avenida de Guipúzcoa, que es la que vamos a empezar en breve, en la Avenida de Guipúzcoa tenemos dos líneas que vamos a renovar. Las dos líneas, todo es fibrocemento, y un tramo de la línea va por el Cajón del Río, que queremos evitarlo también. Pues para futuras reparaciones o para futuros desarrollos, siempre viene mejor tener una tubería en zanja en la calle que metida en el Cajón del Río. Entonces, esta es la situación actual y esta es la situación que proyectamos con las renovaciones. Se va a renovar este tramo
en la salida de la antigua autopista y el tramo del otro lado de la acera lo intentaremos meter seguramente por el Bidegorri. Y esto es un poco lo que tenía pensado. Si tenéis alguna duda o si tenéis o queréis alguna aclaración más, pues me lo comentáis y os lo intentaré aclarar. Muchas gracias, sí, Manuel. ¿Alguna cuestión, Javier? No, nada. ¿Julen? Nada. ¿Paul? Vaya, Egunon y Manol. Proponer una fecha para cuándo podríamos ver el río de limpio. Porque yo creo que la última vez que miré yo, o sea, que me introduje en la página web del Consorcio de Aguas, yo creo que la zona de Ermua y Mayavia eran de las últimas en hacer las obras ya para ir acabando con todo ese proceso, ¿no? Y además, yo creo que los plazos hemos estado atrasándolos en bienios Sí. durante unos cuantos ya. ¿Se podría poner fecha ya a ese plazo? A ver, de momento fecha no hay. Lo que sí te puedo adelantar es que esas obras no las lleva a cabo el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa. Sí, Manuel, déjame, te agradezco, Sí. Manuel. A ver, yo creo que es bueno que sepamos cada cual cuáles son sus propias competencias. Bueno, está bien, Paul, en cualquiera de los casos podemos traer un día a comisión informativa y lo volvemos a explicar. El que es el competente para todo lo referente al tema del saneamiento del río no es el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, sino que es URAC, en este caso Gobierno Vasco. ¿Vale? Gobierno Vasco, URAC. Y no es que Ermua y Mayavia sean las últimas por casualidad, son las últimas porque son las cabeceras de los ríos, que habitualmente cuando se lleva a cabo el saneamiento se empieza en primer lugar por DEVA y se sube para arriba, ¿no? Más o menos como se suele llevar a cabo todo el tema de los saneamientos de los ríos. Y a este respecto, pues bueno, te lo cuento porque fue noticia y aquí lo trajimos a comisión informativa hace aproximadamente, creo recordar que hace un poquitín más de un año, trajimos que URAC iba a presentar el proyecto. De hecho, ya lo ha presentado, ¿vale? O lo vamos a traer, lo ha presentado en breve, nos trajo un estudio previo y ahora ya tenemos un proyecto precisamente para llevar a cabo lo que es el tema del saneamiento, en primer lugar en la avenida Guipúzcoa, y luego posteriormente, pues evidentemente se tendrán que seguir haciendo los siguientes impulsos. Compartimos, por supuesto, que el saneamiento del río es una de las cosas que hay que impulsar y desarrollar. Desde luego tiene mucho que ver con el medio ambiente, pero no es Guipúzcoa o URAC los competentes en esta materia, sino son precisamente URAC, del Gobierno Vasco, los que tienen que acometer. Efectivamente, hace ya algún tiempo que estaba este proyecto impulsado y desarrollado, si bien, pues como buena parte de la gente sabe, la crisis económica y financiera del 2008 pues, ha obligado a las administraciones públicas a priorizar. No solamente estamos Ermua, estamos muchos más municipios de todo Euskadi en situaciones donde supongo que cuando veis las noticias veis que se producen inundaciones en municipios de Guipúzcoa. Es decir, Guipúzcoa-URAC evidentemente tiene muchos objetivos y muchos proyectos que impulsar y desarrollar, y uno de ellos, y ahora mismo es prioritario, también es el de Ermua, y deciros que se ha presentado ese proyecto y que lo traeremos a comisión informativa y os lo explicaremos. Encantados, además, de explicarlo. Supongo que con esto, Paul, te queda un poco claro, ¿no? La circunstancia. Sí que quiero aprovechar también, aunque no sea una pregunta, pero es importante saberlo, que en la gestión del agua hemos sido los competentes, el Ayuntamiento de Ermua. Bueno, la competencia del abastecimiento de agua es competencia municipal, si bien la gestión y el servicio ahora mismo la lleva Guipúzcoa-URAC. Creo que eso es importante y eso sí que es competencia de Guipúzcoa-URAC, igual que lo que son la rehabilitación de los diferentes elementos para llevar a cabo lo que es la gestión de ese agua. Y como ha dicho Imanol, pues lleva la gestión integral del agua. ¿Vale? Jol, ¿alguna cuestión? Vaya, uno, Imanol. Una pregunta y corrígeme si me estoy equivocando. Por lo que te he entendido, cada vez que se abre un grifo en el pueblo de Ermua, ese agua procede de la presa de Aixola y ha pasado por la estación depuradora de Errotabarri para añadirle los productos necesarios como para que el agua esté controlada, ¿no? Añadirle no, sino que lo que se añade son coagulantes para quitarle materias en suspensión y materia orgánica, y luego lo que se le añade es cloro como desinfectante, nada más.
pero todo el agua que se abastece, el agua del que se abastece Ermua viene desde Aixola. Y desde Aixola va a la etapa de Rotaberri. Perfecto. Eso sí Con lo que me cual, gustaría que quedara claro, porque sí eso que... es sí que por que ahí, ha habido- por ahí va mi pregunta. Por ahí va mi pregunta para este, que es el canal de comunicación adecuado y en el que se confirma el origen de la información, pues que quede claro que cada litro tiene un origen y cada litro está controlado. Eso Y es. una última pregunta. ¿La presa de Urkullu en Arrasate actúa como una especie de posibilidad de abastecimiento secundario en caso de que no hubiera agua en Aixola? ¿O cuál es la relación que hay con Urkullu? A ver, en la relación que hay con Urkullu, en su día sí se hicieron pruebas y se podría traer agua de Urkullu a la etapa de Rotaberri. Técnicamente es posible. Y técnicamente es posible poner agua del consorcio de Vizcaya en Ermua también. Te lo pregunto porque en su momento, afortunadamente hace muchos años que no se ha repetido la situación, bueno, se dio alguna circunstancia muy, muy acusada de falta de Sí, agua lo en sé. Ermua, con lo cual ahora, por lo que tú me estás diciendo, parece que la presa de Aixola nos da la seguridad suficiente como para que sea muy difícil que falte agua, pero en caso de que fuera, habría una posibilidad Hay plan secundaria, B. ¿no? Sí, hay plan B. Vale. Hay plan B, pero también te quiero decir que la presa de Aixola tiene capacidad más que de sobra para dar tanto a Ermua como a la parte de Ibar que puede dar. Es muy difícil, o va a ser muy difícil, ver la presa de Aixola falta de agua. Con lo cual, por ese apartado podemos estar tranquilos, ¿no? Sí, sí. Tendría que haber Podéis algo... estar muy tranquilos y además ya te digo que hay plan B. O sea, no... Pero sí que me gustaría remarcar que todo el agua pasa por la etapa de Rotaberri y que todo el agua tratada se pone en el depósito de Ongaray. Nosotros, como Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, no gestionamos ninguna captación que no esté, o sea, que esté sirviendo agua a Ermua. Ujú. Y una última pregunta. He estado haciendo los cálculos de cabeza, pero con ese volumen de metros cúbicos que están fuera de control, si no me equivoco, saldría una media de 300 metros cúbicos diarios que están fuera de la contabilización. ¿Tú Sí. crees que eso es una cantidad elevada o estaríamos, igual que No, estamos en consumo, por debajo de la media, lo sí. cual es bueno? No sé qué piensas sobre esos Pues 300. andamos, en agua no controlada también andamos un poco por debajo de lo que es la media del consorcio. O sea, que andaríamos bien. Sí que es, a ver, es un trabajo y es un objetivo que nosotros como consorcio nos ponemos todos los años y todos los años a mejorar. Y también te digo que Ermua, entre comillas, es un municipio, entre comillas, que no conocemos. O sea, en Ermua llevamos desde el 2015. Hay municipios del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa que se llevan 20 años, que se conocen ya a la perfección y que los ratios son mucho mejores. Entonces, normalmente, cuantos más años llevas en el municipio, mejor conoces la red y mejor la controlas. Entonces, bueno, sí es verdad que para nosotros Ermua sí que está en verde y tiene unos buenos ratios y yo creo que hoy en día se hace una buena gestión del recurso. ¿Alguna cuestión más, Javi, Julen? Si puedo, Sí. una duda. Sí. No estoy segura, a ver si he entendido bien. La dotación en baja es lo que consume la gente de Ermua, ¿no? Los habitantes de Ermua. Sí. Vale, No, lo que se... Bueno, sí. ¿O no? Dime. Sí, sí, sí. Bueno, pone 125 litros por habitante al día. ¿Cuál es la media? ¿Está por debajo? ¿Está por encima? ¿Consumimos más agua que la media? No lo sé. Mira, la media del consorcio, a ver si soy capaz de ponértela. ¿Lo ves? No. A ver si puedo compartir. Y te pongo la gráfica. Vale. Y así lo ves. Es más alta, ¿no? 148. Sí, la dotación es más alta. Ajá, vale. Mira, si vemos aquí, sí. Pongo en pantalla completa, aquí abajo a la izquierda, ves el consumo por habitante y día,
Sí. en los municipios gestionados por el consorcio. Vale. ¿Vale? Y ves, la línea roja es alta, es lo que ponemos en los depósitos principales de los municipios, y la línea azul es lo que sale de ese depósito y se suministra en el municipio. Y ves que hay en el 2019 es 148 y nosotros estamos, en Ermo estamos por debajo. Estamos en 125. Sí. Incluso ahí ves que el año 2019, en general en el consorcio, es un 14% de agua no controlada lo que tenemos y andamos un poco por debajo de Ermo. Vale. Tiene mucho que ver con el trabajo que venimos desarrollando desde hace ya años en el tema de la gestión del agua. Algunos en su día también explicamos elementos que en un futuro iremos viendo que tienen que ver con el medio ambiente, con la... Yo he visto también esto en otros países del norte de Europa, en donde al final se termina incluso pasando la factura de lo que es el coste medioambiental, de un buen consumo, un consumo razonable. Y yo en este sentido tengo que decir, y yo me quedo desde luego, si me tengo que quedar con algo de lo que ha comentado Imanol, desde luego es de los buenos resultados que tenemos en cuanto a rendimiento y balance hídrico. Y yo creo que eso es, evidentemente, todo se puede mejorar. Esto tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que ya veníamos impulsando, más el trabajo que ahora mismo está haciendo el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, yo creo que son elementos esenciales para que desde la perspectiva medioambiental el consumo de agua sea razonable, sea sostenible. Y desde luego iremos a escenarios en un futuro. Yo ya os he dicho en más de una ocasión, he sido profesor de contabilidad de costes y algunas de las cosas que las administraciones vamos a tener que incluir en líneas generales son las amortizaciones. Las inversiones que ahora mismo Imanol nos acaba de contar son inversiones de verdad y amortizaciones de verdad que muchas veces, en muchas ocasiones, no se gira la factura al cliente final, sino que lo hacemos a través de la administración y yo esto lo he visto, ¿no? No se hace con mala intención, desde luego, pero sí que desde luego, desde la aplicación de la contabilidad de costes, eso se tiene que repercutir al cliente final también, sobre todo para que seamos conocedores de lo que realmente cuesta el agua, que cuesta más que lo que realmente se gira al cliente final. Lo tengo que decir porque esto yo lo he estudiado en más de una ocasión y no hace falta más que ver lo que se ve en el norte de Europa y se ve en otros sitios, ¿vale? Donde se incluye además la gestión medioambiental, que es a lo que tendremos en el futuro. Hoy no toca, pero es en lo que tendremos en el futuro. Pero desde luego lo que sí me quedo es desde luego con ese buen rendimiento y ese buen balance hídrico, ¿no? Agradecerte muchísimo, Imanol. Creo que has dado una explicación maravillosa, o sea, muy detallada, desde luego con todo los detalles. Y desde luego, como todo esto forma parte de, como bien ha dicho desde el principio, de un informe que está a vuestra disposición, el que quiera conocerlo, no tenéis más que pedirlo, ¿vale? Muchas gracias, Imanol. Vale, eskerrik asko, Dani. El tercero de los puntos del orden del día es información sobre los presupuestos participativos 2021. Queríamos hoy por lo menos explicaros qué es lo que queremos hacer. Si bien pues a nadie se nos escapa que realmente estamos en una circunstancia especialmente distinta a la de cualquier otro año, en donde llevar a cabo, yo creo que hay dos circunstancias importantes. La primera, los presupuestos, yo no he engañado a nadie ni he ocultado a nadie, los presupuestos este año van a ser difíciles, el año que viene también. Ya desde el mes de marzo me oísteis, y lo sigo recalcando, y las noticias así lo vienen a atestiguar, los ingresos presupuestarios de todas las administraciones públicas se van a caer. Y se van a caer, no sabemos si en un 15, en un 20, en un 22, en un 24 o en un 28. Eso, como bien sabéis, a mediados de octubre, a mediados del mes de octubre, el Consejo Vasco de Finanzas, en función de las liquidaciones presupuestarias que se han ido produciendo, de las liquidaciones de los impuestos, que es de donde se nutren los presupuestos de los ayuntamientos, pues nos dirán cuál puede ser más o menos la liquidación de este ejercicio, que desde luego va a ser cayendo los ingresos presupuestarios, no cabe ningún género de duda, y la previsión para configurar los presupuestos del ejercicio que viene. Por tanto, creo que esa es una primera nota importante y esa caída se va a producir, pues evidentemente, como consecuencia de la crisis económica que está generando el COVID-19. Si se produce paralización de la actividad productiva
paralización de la actividad económica, pues esto supone menos ingresos fiscales y si hay menos ingresos fiscales, pues hay menos presupuestos. Esto suele ser habitual y, por tanto, ese yo creo que es un primer hito importante que había que contar y que ya lo he contado y que lo vuelvo a reiterar. Y hay un segundo hito importante y es pues que en todo lo referente al tema de los presupuestos participativos, pues lo que no queremos es poner carpas. Lo que sí queríamos por lo menos es pulsar la opinión de la ciudadanía, que siga fijando sus prioridades y en cualquiera de los casos añadir una casilla que tiene que ver con el COVID-19. Es decir, yo creo que en estos mismos instantes también hay una prioridad que es, y así lo atestiguamos a través del ERMA Aurrera, todos los partidos políticos, que es el establecimiento de programas y recursos económicos para poder paliar en cierto modo las consecuencias económicas, social, originada por el COVID-19. Y por tanto esa es también, a nuestro juicio, pues una casilla más que los ciudadanos y ciudadanas de Ermua van a poder pulsar para priorizar. Si bien, pues yo creo que son algunos de los elementos más importantes, lo vamos a hacer de manera telemática. Ahora mismo lo explicaremos. No vamos a poner carpas, evidentemente para evitar que se puedan producir aglomeraciones o que tengamos que poner pues pantallas y tal. Y por tanto yo creo que por lo menos el que la ciudadanía de Ermua pueda tener la oportunidad de fijarse las prioridades, incluso que en un momento determinado pueda establecer sugerencias, yo creo que es muy relevante. Tampoco nos va a sorprender. Muchas de esas cuestiones ya vienen en los diferentes presupuestos participativos, pero hoy sí queríamos explicar que tenemos intención de hacerlo. Quiero dar la palabra a Monse. Monse, ¿estás por ahí, no? No te veo. A ver, ahora el vídeo no se ve, ¿no? ¿Monse no está? Hola, ¿me oís? Ah, No sé por Se qué. te oye muy bajito, Monse. eso es. ¿Así? Ahora sí. Ahora mejor. Ah, no sé por qué no se me ve. ¿Y cómo la tengo desconectada? Ya está, aquí arriba. La tengo desconectada. Ahora, ya está. Hola, Gunón, tenía la cámara desconectada. Bueno, pues nada, os voy a comentar un poquito cómo hemos preparado este año también los presupuestos. Tal y como ha comentado Chicho, pues también veíamos que era un año de dificultad de poder introducir ciertas novedades, pero sí que es verdad que el compromiso ese queríamos mantener, ¿no? Por lo menos hacer una pequeña recogida de prioridades, de propuestas desde la ciudadanía. Entonces, vamos a utilizar el mismo formato de folleto que hemos utilizado anteriormente y ya esta semana vamos a empezar el buzoneo en todos los domicilios de Ermua. Las fechas para que la gente pueda participar va a ser del 1 al 10 de octubre. Eso, igual que otros años, pues la gente va a poder elegir qué prioridades le parecen que son en las que nos tenemos que centrar este año. Incluso relacionadas con esas prioridades va a poder poner cuáles son sus propuestas de proyectos. Junto con ese folleto, igual que hicimos el año pasado, también vamos a buzonear una pequeña revista, un folletito en el que vamos a poner los resultados del año pasado, un poco cuáles fueron las prioridades de la ciudadanía y, claro, con todo este contexto de COVID y cómo se nos ha alterado un poco el orden de las cosas, vamos a hacer un resumen también de las medidas de Ermua Aurrera para que toda la gente pueda ver en su domicilio todo el esfuerzo que se ha hecho en los distintos ámbitos. Entonces, junto con esa revista y el folleto, la gente podrá hacer las propuestas que le parezca o marcar las prioridades. Como ya sabéis, normalmente solíamos hacer el folleto, la posibilidad que teníamos era bien de entregarlo en correos, en un buzón, no solo en correos, sino en cualquier buzón. Podíamos también, solemos poner unas urnas en la biblioteca, en Loviano, en el Polideportivo y en Eviapunto para que la gente las deje allí. Y la otra forma es a través de la página web, que vamos a tener también un formulario web para implementar. Como ha dicho Chicho, este año el tema de las carpas no se va a hacer por el tema de evitar un poco la presencialidad y por el tema del COVID. Pero creemos que con esas formas, que toda persona que quiera
aportar, pues, bueno, pues que tiene garantizado ese derecho, ¿no? Y este año también lo que queremos es, nos vamos a poner en contacto, bueno, ya hemos hecho un primer contacto con el equipo que lleva el grupo de participación de Ermua Ciudad Amigable para personas mayores, y también queremos que, aparte de que esas personas puedan responder desde sus casas a las prioridades, también nos gustaría que como equipo, porque ellos son el equipo motor, ¿no?, de las personas mayores de referencia en el municipio, pues bueno, pues que también nos hagan unas aportaciones con esa visión suya como equipo, pues a los presupuestos. Porque ellos también tenían dentro de su proyecto, habían definido unas acciones que estaría bien que desarrollara el ayuntamiento. Entonces, bueno, con esa perspectiva de la prioridad de la circunstancia en la que estamos de COVID y un poco teniendo en cuenta la mirada de 2021, pues bueno, pues qué prioridades nos quieren hacer llegar, y bueno, pues eso también lo vamos a hacer al margen de estos folletos, bueno, pues con ese. Y por lo demás, creo que no tenemos ninguna novedad más. Eso, como os he dicho, esta misma semana buceneamos y del 1 al 10 de octubre las personas tienen la posibilidad de aportar. Y nada más. Gracias, Mose. ¿Alguna cuestión, Javier? ¿Julen? ¿Sí, Julen? Ah, Sí, Javier, no. ¿querías decir algo, Javier? No. ¿Julen? No. Nada, bueno, teniendo en cuenta la situación actual, me parece bien que se haga esto, pero sí que, bueno, lo he dicho otras veces, creo que para otros años en los que estamos en una nueva normalidad, o como le queramos llamar, deberíamos retomar lo que se hizo en los presupuestos de 2014 con Enrique Sacanel, que creo que eran unas dinámicas pues más acertadas para ir hacia unos presupuestos participativos. Nada más. Gracias, Julen. Bueno, lo estábamos trabajando, incluso el tema de ir a los barrios, pero bueno, son algunas de las circunstancias que en estos momentos pues no tocan, desgraciadamente, por la situación que estamos viviendo, pero sí, Julen, la idea es un poco trabajar buena parte de todas las líneas. Paul. Pues sí, la verdad, yo también pensaba que nos ibais a sorprender con algo distinto. Yo creo que pensaba que poco a poco cada año íbamos a ir avanzando un poco más, pero veo que seguimos en la misma tesitura que hace 4 y 5 años. En el 2019, en los proyectos estratégicos, apareció uno que es la estrategia de participación ciudadana, y a la vista del mismo, nosotros el año pasado ni siquiera hicimos una mención cuando se presentaban los presupuestos participativos, porque pensábamos que de alguna manera se iba a poder avanzar en esto. Durante el 2019 no creo que se ha hecho nada, porque no se nos ha dado ni una memoria de lo que se haya podido avanzar. En el 2020 existe otra línea estratégica del gobierno abierto, en la que parece que se avanzaba más de lo que incluso se aparecía en el proyecto estratégico del 2019, pero llegamos al 21 con la misma propuesta que en el 2014. Yo creo que, no sé, un poco más ambiciosos deberíamos de ser y actuar de otra manera. Yo creo que haciendo siempre lo mismo. No se te ha oído el final, Paul. Es que le has dado al... No, digo que siguiendo haciendo lo mismo, que no vamos a poder avanzar en este tema. Yo creo que debemos de ser más ambiciosos ya con lo que tenemos entre manos. Bueno, yo ya entiendo, Paul, que es difícil sorprenderos. Habitualmente es difícil sorprenderos porque da igual lo que os digamos. Eso es una cosa, y es una cosa bastante evidente. Es bastante evidente. No os leéis la documentación. Os lo tengo que decir. La prueba ha sido el primer punto del orden del día hablando del saneamiento. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Con todos los respetos, podemos avanzar, sin duda. Podemos mejorar, sin duda. Pero creo que es importante, y creo que en mi opinión, es despreciar lo que ya se hace. Y despreciar lo que ya se hace es que este ayuntamiento, no por este alcalde, sino este ayuntamiento ya desde hace ya muchísimo tiempo, por los diferentes partidos políticos, por los diferentes agentes que intervienen, por los diferentes colectivos que existen, por los diferentes técnicos y técnicas que existen, y me parece que es despreciar el trabajo de buena parte de todos ellos y ellas, lleva haciendo cosas relacionadas con participación ciudadana todos los días.
Por eso tenemos, entre otras cosas, el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno, que hoy no lo voy a enseñar, lo tengo por ahí, pero lo podría enseñar. Sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno. A algunos les puede parecer que es una cosa sin más, pero lo otorga el Consejo de Europa, no lo otorga ni el alcalde de Ermua ni el presidente del gobierno socialista, no, lo otorga el Consejo de Europa y es un sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno donde se nos evalúa en participación ciudadana, en transparencia y en otras muchísimas cuestiones más. Monse ha hecho referencia al proyecto de ciudad amigable para las personas mayores, donde las personas mayores también están dando su participación en diferentes elementos que consideran que pueden ser prioritarios en materia de movilidad y en otras muchísimas cuestiones más. Tenemos un Consejo de la Infancia que sobre todo y fundamentalmente nos está marcando las prioridades desde la visión de los niños y niñas desde su punto de vista. Ya me gustaría a mí ver cuántos ayuntamientos gestionados por Bildu lleva a cabo este tipo de proyectos. Te los podría contar. Te los podría decir. Ninguno. Porque es importante decirlo. Sí, ninguno. Ríete todo lo que tú quieras. Ríete tú lo que tú quieras. Pero la realidad del asunto es la que hay. Día ver en cuántos ayuntamientos de Bildu ahí está el Consejo de la Infancia, dónde está el proyecto de ciudad amigable para las personas mayores, dónde está el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno, dónde están todas esas cuestiones. Vosotros en realidad, vuestra participación ciudadana consiste desgraciadamente en ver por las calles en donde en lugar de poner realmente donde hay que poner que ser los folletos o expresaros aquí en el salón de plenos, es poner pintadas desgraciadamente por ahí en donde lo que no se consigue a través de los votos, pues vamos a ver si el alcalde dimite, porque, en fin, esa es vuestra participación ciudadana, desgraciadamente. Aquí es donde hay que hablar. Y yo me siento muy orgulloso de lo que aquí hacemos, de lo que aquí se trabaja por parte de todos los partidos políticos, por parte de todos los técnicos y por parte de todas las personas que estamos en esta organización. Y, por supuesto, vamos a ir mejorando. No tengo ningún género de duda. Y veremos dónde estáis vosotros. Desde luego, ahora mismo no estáis. Es muy evidente. Es muy evidente y desgraciadamente. Porque vuestro mejor ejemplo de participación ciudadana ha sido la gestión de las basuras en Guipúzcoa. Parece que lo tengo que volver a recordar. Donde en base a ese pensamiento vuestro mágico, que lo sabéis todo, y por supuesto nos venís a todos a decir cómo tendríamos que gestionar todas las basuras, hicisteis por supuesto muchísimos procesos de participación ciudadana en todos los municipios gestionados por vosotros de Guipúzcoa, donde casualidades de la vida no disteis ni la oportunidad a que la gente pudiera elegir entre un puerta a puerta o un quinto contenedor. Una cosa tan básica como esa. Sí, fíjate lo que quieras. Esa es la realidad de lo que vosotros decís que hay que hacer, pero que no hacéis. Esa es la realidad. De lo que decís que hay que hacer, pero no hacéis. Y aquí hay muchos procesos de participación ciudadana. Y los colectivos participan y toman parte de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo. Y por tanto, yo puedo entender, como ha dicho Julen, que hay que mejorar sin duda, que hay que hacer muchos procesos sin duda, pero con todos los respetos, tú lo que haces habitualmente es despreciar el trabajo que ya se viene haciendo. Y ya a partir de ahora, pues no tiene un pase. Hall. Sí, yo, sin entrar en mayores debates, simplemente quisiera recordar que en Durango, ya lo he dicho un montón de veces, el Ayuntamiento del Cambio, a través de una sistemática, yo creo que exactamente igual que la que se ha llevado a cabo en Ermua, se consultó a la ciudadanía por los mismos medios que en Ermua, una serie de propuestas totalmente tasadas y se dio la misma opción que en Ermua para elegirlas y se eligieron aquellas que cumplían una cantidad de dinero, que es lo que se estableció que se decidía en esos presupuestos participativos. 15 kilómetros de distancia, exactamente la misma sistemática y podéis comprobarlo en la página web del Ayuntamiento de Durango. El equipo de gobierno pues ha considerado que ha sido una sistemática totalmente correcta y adecuada. Gracias, Hall. ¿Alguna cuestión? Javier. Julen. Sí. La verdad es que, Hall, me sorprende la obsesión que tienes con lo que pasa en el Ayuntamiento de Durango. Yo estoy de que se hace lo mismo que aquí, en manera de participación y demás. No es la primera vez que mencionas Durango y la verdad no sé si hay un resentimiento porque el PNV ha perdido la alcaldía, pero bueno, ya está. O sea, yo he puesto un ejemplo de Ermua, no de Durango. No me he ido a 15 kilómetros, ni a 15. Ermua.
Hermoa en 2014 hizo unos presupuestos participativos con la participación de Enrique Sacanel que fueron un muy buen punto de partida. Y pongo como ejemplo Hermoa, ni 15 ni 5 kilómetros. Y entiendo que ahora mismo, por la situación en la que vivimos, pues no es una mecánica que haya que llevar a cabo, pero sí que creo que hay que avanzar hacia ahí, hacia lo que hemos estado en Hermoa, que es donde yo soy concejal y donde creo que tú también. Gracias, Julen. Paul. Sí, Chicho, es increíble cómo desvarías, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es un proyecto estratégico que tenía Hermoa en los presupuestos del año pasado, en el 2019, y que no se ha llevado a cabo. Y otro para el 2020, que bueno, por la situación que pueda ser, pues puede ser más complicado llevar. Pero lo del 2019 no se ha llevado a cabo y yo creo que sí es posible ir avanzando en este tema. Yo creo que sí es posible ir avanzando en este tema. Otra cosa es que tú, bueno, pues quieres echar balones fuera y prefieres salvarte otras cosas. Pero en este tema es un tema ambicioso desde el primer momento en que nosotros nos incorporamos, desde que yo me incorporé como EHV en la anterior legislatura, y es un tema que sigue en el mismo estadio en el que se encontraba entonces. No vengas derramando para otros derroteros, porque no es así. Bueno, entiendo que lo que dices de que desvarío es una cosa coloquial. No desvarío. Si te da igual lo que diga. Mira, el proyecto estratégico, que ya lo conocéis y si hace falta lo vuelvo a traer, tiene el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación. ¿Vale? Tiene el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación. Bueno, como Bildu parece que no quiere escuchar, pues no pasa nada. Tiene el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación. Es el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno. Forma parte de bastantes procesos participativos que ya existen. El proyecto de ciudad amigable para las personas mayores se ha constituido en esta legislatura, en la anterior legislatura se ha ido constituyendo y se está trabajando. El del Consejo de la Infancia se está trabajando. El de ciudad amigable con las personas mayores. El de la ciudad educativa, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Si todo eso se está trabajando. Si todo eso se está impulsando. Si yo puedo entender que se pueden hacer más cosas, pero todo eso se está haciendo. Todo eso se está haciendo. Y eso es lo que vosotros queréis negar. Bueno, lo queréis negar, perfecto. Pero eso existe. ¿Se podría hacer de otra manera distinta? Sí. O igual es que resulta que lo que debían de participar son los de siempre. Y decirnos a los demás cómo tenemos que vivir. Pues yo eso no lo entiendo como participación ciudadana. Participación ciudadana aquí son los 16 habitantes y evidentemente uno de los elementos que hemos dicho toda la vida que realmente son difíciles de trabajar es cómo animamos a que la gente participe, porque esta no es una problemática de Hermoa, es una problemática de todos los municipios, incluyendo los gestionados, repito, por Bildu. Y hombre, la referencia de Durango pues es una referencia. Yo ya entiendo que Hermoa es Hermoa, pero claro, cuando algunos nos tratan de dar lecciones a los demás de qué es lo que se hace, que no es tu caso, Julen, pero en otros casos nos pretenden decir a los demás qué es lo que es participación, pues hombre, que lo digan, que si están haciendo cosas que, a ver, me parece perfecto, que si no son muy distintas de las que están haciendo en otros sitios. Un porcentaje de inversión y vamos a priorizar sobre qué elementos de inversión vamos a llevar a cabo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Eso es participación? Bueno, es una manera de participar. Que no es la panacea. Coger de un presupuesto, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Hermoa, de 20 millones de euros, cogemos y decimos, bueno, pues de 200.000, de eso, 100.000 euros de inversión, vamos a ver en qué priorizamos. Y si ponemos en San Lorenzo, en un sitio o en otro. ¿Es una manera de participar? Sí, yo no, a ver, es lo que me molesta de lo que estoy hablando. Yo no estoy desprestigiando lo que hacen otros, o sea, a mí me parece bien que hagan este tipo de actuaciones, pero claro, venir aquí a darnos lecciones a los demás de lo que es participación ciudadana, pues no, porque marca un ejemplo. Yo he conocido procesos participativos con Madrid, estando Carmena de alcaldesa, y sé las dificultades que han tenido. Estamos en la red Ciudades de la Ciencia e Innovación y sabemos lo que están haciendo otros ayuntamientos en materia de participación ciudadana. Y sabemos las dificultades con las que se encuentran. Claro,
despreciar, en mi opinión, lo que aquí se está llevando a cabo no me parece que sea lo lógico ni lo normal. Y eso se hace muy habitualmente. O igual son los matices y cómo se tiene que decir. Repito, pero decir que aquí no se está haciendo nada, pues no, porque me parece que es una simplificación y es una generalidad que no la admito. Y como no la admito, pues no la admito. Porque se está haciendo y lo estoy explicando y lo estoy contando. Y si tú tienes en un momento determinado que decir, mira, ya me gustaría que dijeras, oye, mira, sobre el Consejo de la Infancia no me gusta esto, esto, esto. O sobre el proyecto de ciudad amigable para las personas mayores no veo esto y esto y esto. O sobre esto otro no veo esto y esto y esto. Pues dilo. Eso es entrar en el detalle. Entrar en el detalle concreto de qué cosas en realidad no ves. Porque, por cierto, ya desde la anterior legislatura se pidió al resto de los partidos que nos dijeran alternativas de participación ciudadana. Aquí estamos esperando dónde están esos documentos. Se cuentan cosas como, no sé qué, en el ayuntamiento de no sé dónde están. Vas a ese ayuntamiento y lo que están haciendo es cosas parecidas a las que estamos haciendo los demás. Eso es lo que tengo que decir. Y ya iremos trabajando sin ningún problema. Pero a ver, ¿dónde están esas alternativas de cosas distintas, diferentes? Julen ha dicho lo que hicimos aquí con Sacanel. Pues bueno, lo vamos a pensar, lo vamos a recuperar y vamos a trabajarlo. Eso es un planteamiento. Bildu no hace ningún planteamiento. Esa es la realidad. Pide mucha documentación. Documentación pide mucha. Pero luego, desgraciadamente, hay que ver el contenido de esa documentación y hay que hablar sobre el contenido de esa documentación. Si no es solamente pedir la documentación. Paul. Yo fui uno de los que estuvo en todas las jornadas que en relación a un presupuesto participativo mencionaba Julen. Yo creo que fue evidente que de la primera a la última de las jornadas al año siguiente, pues el número de personas descendió. No creo que vivamos en una época en la que participar de esa manera, más ahora en la situación de pandemia, pues sea lo que más en boga esté. Pero bueno, en cualquier caso, si se quiere recuperar ese tipo de dinámicas, me parece totalmente positivo. También es cierto que ni en el entorno más cercano ni en el más lejano he visto propuestas similares. También hay que destacar una cosa, y podría dar un par de datos. Algunas de las conclusiones que salieron de ese proceso participativo y que se han puesto en práctica en el ayuntamiento, pues no contaron con el visto bueno de algunos de los partidos que hoy estamos aquí representados. Con lo cual, bueno, pues sí fue un proceso participativo en base al cual se tomaron unas decisiones y algunos pues no creyeron que eran las decisiones más acertadas. He puesto el ejemplo de Durango precisamente no porque tenga ningún resquemor al respecto. Es la democracia, funciona así y ahora hay una alcaldía en más de otro partido y es absolutamente democrático, legal y justo. Pongo el ejemplo de Durango porque el ejemplo de Durango se ha puesto en este mismo pleno como ejemplo en muchas otras ocasiones, en la legislatura anterior y en la anterior, cuando el partido que estaba en el gobierno era el Partido Nacionalista Vasco. Se ha puesto en muchos casos como ejemplo de un ayuntamiento muy cercano a Ermua en el que se ponían en marcha cuestiones o se tomaban decisiones como ejemplo de lo que podría ponerse en marcha. Y también el lema de la nueva corporación en Durango ha sido el Ayuntamiento del Cambio. Yo he puesto eso como ejemplo porque sencillamente no veo algo novedoso en relación a lo que se puede estar haciendo en Ermua. En cualquier caso, Julen, ponemos como ejemplo Ermua y lo que se ha hecho. Me parece perfecto. Me pareció una dinámica pues, muy positiva, muy adecuada, con el inconveniente de que bueno, exige de una participación intensiva en el sentido de que bueno, hay que estar presente, hay que hacer un trabajo posterior y anterior por parte de las personas que quieran acudir y bueno, pues no es algo que hoy día genere mucha asistencia. Sí, bueno, yo os cuento un pequeño resumen muy rápido y por supuesto lo valoramos, Julen, lo valoramos sin duda. Yo participé en ese proceso como técnico, como técnico que era en aquel entonces del Ayuntamiento de Ermua y
y hubo que tomar decisiones complejas en un momento y en un contexto que no era fácil. Pero bueno, os cuento un poco el resumen. El resumen de lo que se hizo en aquel proceso fue, en primer lugar, preguntar sobre las prioridades. Y en esas prioridades salió en aquel entonces empleo, políticas sociales y creo recordar que el tercero era buen gobierno. Bueno, lo que en aquel entonces entendíamos que podía ser buen gobierno. Esas fueron las 3 prioridades que salieron en aquel proceso. Hubo una segunda dinámica, que es la que nos interesaba también mucho, eran propuestas que se podían hacer sobre esas 3 prioridades, en materia de empleo, en materia de políticas sociales y en materia de buen gobierno. Y salieron ideas muy interesantes. Al año siguiente, lo que se hizo fue sectorizar, es decir, se hizo una dinámica exclusivamente donde se invitó, por cierto, a agentes también sociales, etcétera, sobre empleo, otra sobre políticas sociales y otra sobre buen gobierno. Y la dificultad ya ahí reside en poner en negro sobre blanco pues cómo llevar a cabo diferentes propuestas, porque desgraciadamente, en más de una ocasión, y todos solemos coincidir en todos queremos una mejora en la cohesión social. Sí, en principio está bien, pero la dificultad estriba luego en cómo articulas todo eso. Y eso es lo realmente difícil y relevante a la hora de trabajar en los procesos de participación ciudadana. Pero bueno, por supuesto lo vamos a dar una pensada, lo pensamos y desde luego lo trabajamos. Si bien ya os estoy adelantando también que tenemos muy avanzado también el proceso también de escucha en los barrios, que ya lo teníamos bastante avanzado, pero pues no es el momento ahora mismo para trabajarlo. Pero todo ello forma parte de otra serie de dinámicas en las que estamos en estos momentos inmersos. ¿Vale? Sin más, el quinto punto del orden del día es presentación de la programación de las actividades de la Escuela de Empoderamiento en la Casa de la Mujer, octubre-diciembre de 2020. Vea. Hola, buenos días. Según Agustí, hoy estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Vale, bueno, os traigo los nuevos cursos que se van a impartir de octubre a diciembre en la Escuela de Empoderamiento. Supongo que ya lo habréis recibido todos y todas en vuestros domicilios. Debido pues al COVID, la campaña de comunicación que se ha hecho ha sido el buzoneo y también así de esa manera poder llegar a muchas mujeres que igual de otra manera tampoco hubieran tenido acceso al mismo. Como he comentado en otras ocasiones, el objeto de estos talleres es promover el empoderamiento de las mujeres que participan en ellos y bueno, a través de herramientas y procesos que lo que buscan es fortalecer la participación de estas mujeres, tanto a las mujeres que pertenecen a asociaciones o grupos o como las que no lo están. En este trimestre nos hemos centrado también en dotar de las herramientas necesarias para vivir y trabajar en esta situación de alerta sanitaria. Nos hemos dado cuenta que, bueno, que con el COVID, ¿no? Pues, tenemos que ayudar a superar la brecha digital a un sector que todavía es muy numeroso, ¿no? Y es importante entre las mujeres de Ermua. El primer taller, bueno, no sé, creo que no están ordenados por fecha, pero bueno, uno de los talleres es el taller de ciberfeminismos. A través de este taller lo que se busca es identificar el discurso machista en Internet, adquirir estrategias de autodefensa y empoderamiento en los entornos digitales y conocer las vulnerabilidades que tenemos en Internet y las herramientas para poder protegernos de ellos. Es un taller que tiene una duración de 6 horas, lo imparte Andrea Cali Martínez y será los viernes 13 al 20 de noviembre de 5 a 8 de la tarde en la Casa de la Mujer. Este lo vamos a ofrecer, depende de las inscripciones, también lo vamos a poder ofrecer de manera online. Si alguien quisiera, si nos saldría otro grupo también online. Aprendiendo a querernos. Bueno, este es un taller que se pospuso, se ofertó en el primer trimestre, pero bueno, debido al COVID pues tampoco salió, no se pudo hacer de manera online y lo incorporamos en este último trimestre. Bueno, a través de este taller de 12 horas, lo imparte Itzi Argandia, bueno, se van a trabajar las claves y las herramientas que permiten a las mujeres construir un lugar distinto para el ejercicio de los cuidados. Se van a revisar... No, Rosy, soy David, es que estoy aquí con la comisión trabajando. Se van a revisar los deberes inherentes al ejercicio de los cuidados y las carencias, ¿no? que tanto nos limitan.
las emociones tan difíciles que surgen, ¿no? Y nos paralizan a las mujeres muchas veces, como es la culpa. Tiene una duración de 14 horas y serán los viernes del 16 de octubre al 27 de noviembre de 10 a 12. Taller de mindfulness para tiempos de incertidumbre. Bueno, los objetivos de esta actividad, que hasta ahora no la habíamos impartido en Ermua y sabemos que en otros municipios está teniendo bastante éxito, son pues, aprender a pensar de una manera completa a la hora de la toma de decisiones, de planificar y de argumentar. Se van a aprender técnicas de relajación y meditación, donde, bueno, pues entre otras cosas lo que se va a trabajar es cómo nos está afectando la situación que actualmente estamos viviendo con la pandemia, ¿no? y las estrategias para poder vivir esta incertidumbre. Es un taller que tiene una duración de 16 horas, lo va a impartir Merche Arratibel en la Casa de la Mujer y será los lunes desde el 19 de noviembre al 14 de diciembre de 6 a 8 de la tarde. Empoderamiento digital. Bueno, este taller, como decía al comienzo, ¿no? lo que pretende es que las mujeres que participen en él conozcan y se familiaricen con las aplicaciones tanto de llamada y con las redes sociales, que se pueda adquirir un manejo básico en estas herramientas en el entorno digital. Lo va a impartir Marta Arambarri, tiene una duración de 12 horas y serán los martes del 20 de octubre al 24 de noviembre de 5 a 7. Se tiene previsto que sea en Izarra Center, en la sala de ordenadores de Izarra Center. Y, por último, el taller de empoderamiento de mujeres y diversidad cultural. Bueno, en este taller se ofrece en colaboración con el departamento, con el Servicio de Inmigración Municipal. Y bueno, lo que se busca es favorecer la creación de un espacio multicultural en las que las mujeres procedentes de diversos países y culturas pues puedan revisar sus creencias y posicionamientos de género. Para ello, pues lo que se va a trabajar es la socialización de género, se les va a hacer un acompañamiento para que puedan ellas mismas definir esas estrategias para que luego puedan desarrollar el empoderamiento individual y a la vez colectivo. Tiene una duración de 14 horas, lo impartirá Maider Galarraga en la Casa de la Mujer y será los lunes del 19 de octubre al 30 de noviembre de 10 a 12 de la mañana. Como os daréis cuenta, en este programa faltan las excursiones, pero bueno, debido también pues, a las circunstancias que estamos atravesando con la pandemia, pues las excursiones de momento no vamos a poder llevarlas a cabo. Y bueno, pues estos son los cursos que están previstos para este último trimestre del año. ¿Tenemos algo? Listo. Sí, gracias. Gracias, Bea. ¿Alguna cuestión, Javier? ¿Julen? No, nada. ¿Julen? No, nada. ¿Paul? Tampoco. ¿Hall? No. Nada. Animaros. Animar pues, a todos a que participemos en la medida de lo posible con estas peculiaridades, ¿no? que tenemos ahora y que nos toca vivir. Aunque no esté en el orden del día, sí quería un poco contaros cómo va a ser la dinámica del pleno. Sí que hay un par de cuestiones que os quiero contar. Creo que os han explicado a todos que queremos incluir como, si os parece bien, y creo que para eso luego le preguntaremos a Dani, creo que para eso hay que votar la urgencia, el incluir como punto en el pleno, y luego lo haremos en el pleno, lo referente al tema del permiso de paternalidad. Es así, ¿no, Dani? Tenemos que primero votar la posibilidad de incluir como punto de urgencia, ¿no? Eso es. Entonces, como estamos todavía ahora mismo en comisión informativa, no sé si vais a tener algún inconveniente al respecto. Javi. No. Julen. No, ningún inconveniente. Paul. No, adelante. Paul. No. Bueno, pues luego cuando empecemos en el pleno, el primero de los puntos será votar la urgencia de la inclusión de este punto. Y luego, buena parte de los diferentes puntos, uno de ellos, de hecho, los trataremos, si os parece, también de manera conjunta. Tiene que ver con una parte de dar cuenta del decreto y por otra parte, pues el nombramiento en los diferentes consejos con alguna corrección que hemos tenido que hacer.
Otros años no se ha hecho, pero parece ser que otro de los puntos que deberíamos de haber metido es dentro de lo que es el decreto, bueno, las diferentes retribuciones correspondientes a las diferentes delegaciones, a los diferentes concejales. Eso hoy no lo vamos a votar, es evidente. Vamos a votar lo que ya está incluido en el orden del día, si bien yo hoy sí voy a contarlo, ¿vale? Y lo cuento para que en un pleno sucesivo, que puede ser el martes que viene también de manera extraordinaria, votemos esa parte, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, cuando se produce la constitución de los ayuntamientos, pues son elementos, luego también Daniel nos lo explicará, son elementos en los cuales, como bien sabéis, a la hora de delegar, que luego contaré cuáles son las diferentes delegaciones, bueno, supongo que lo habéis leído, cuáles son las diferentes delegaciones que tienen cada uno de los concejales y concejalas, ¿no? Las delegaciones que tienen por una parte, en este caso luego las contaré, las que tiene Hall, las que va a tener Arri, las que va a tener, las que sigue teniendo Bea, las que tiene Chimi, las que tiene Pedro, las que tiene, bueno, pues las diferentes delegaciones que tienen todos y cada uno de ellos y ellas. Sabéis que en estos mismos instantes Bea tiene la liberación completa, Rosy tiene media liberación, y lo que nos faltaría por incluir, hoy os lo cuento, pero desde luego os lo cuento porque como toda la vida no hay nada que ocultar, pero que lo traeremos en un pleno extraordinario más adelante. Es por una parte que en este acuerdo que hemos suscrito y que luego lo comentaremos en el pleno, había que llevar a cabo la liberación completa de Hall con el sueldo del alcalde menos el 10%, y por otra parte la media liberación de Arri con el sueldo del alcalde menos el 25%. Chicho, arriba el micro porque no se te oye nada, por favor. Vaya, perdón. A ver, lo que vamos a, hoy os lo cuento, pero desde luego lo traeremos en un pleno extraordinario y por supuesto no surtirá efectos hasta que no se apruebe en un pleno extraordinario. Es, como bien sabéis, cuando se produce la constitución de los ayuntamientos, hay un elemento que es importante, por una parte, cuáles son las delegaciones que tienen cada uno de los concejales, qué funciones van a llevar a cabo, que luego las contaré, pero hay un elemento que no hemos incluido, que son lo referente al tema de las liberaciones, que hoy os lo estoy contando y que lo traeremos en un pleno extraordinario más adelante. Y es, por una parte, la liberación completa de Hall, ¿vale? Con el sueldo del alcalde menos el 10%, y por otra parte, media liberación de Arri con el sueldo del alcalde menos el 25%, ¿vale? Esto es lo que traeremos en un pleno extraordinario más adelante, pero hoy ya os lo estoy contando para que forme parte de, si queréis, el del debate, que lo podéis hoy debatir, o bien cuando lo volvamos a traer en el pleno extraordinario más adelante, ¿eh? Pero bueno, para que sepáis que eso forma parte del acuerdo, que no lo hemos traído pues, por desconocimiento de la circunstancia, pero que en modo alguno invalida lo que hoy vamos a debatir, y que en cualquiera de los casos, ya hoy lo estoy contando para que si lo queréis también introducir en el debate de hoy, no tengáis ningún inconveniente ni problema. Si bien se aprobará en un pleno extraordinario en los sucesivos. Dani, más o menos es esto lo que he contado, ¿no? Eso es. A ver, el problema está en que, tal y como estaba realizado el acuerdo anterior, no habilitaba la posibilidad de volver a liberar a nadie más. Hasta ahora, como no se había dado esa situación en ERMA, no se había adoptado el acuerdo para poder facilitar unas nuevas incorporaciones. Entonces, pues lo que hay que hacer es corregir esa situación para que habilite unas nuevas liberaciones, nada más. Eso es. Bueno, es por supuesto perfectamente factible. De todo esto que ahora mismo os he contado, no pasa nada, os vamos a remitir el documento, está dentro de lo jurídico y dentro de lo legal. Como bien sabéis, todo lo referente al tema de las delegaciones en su día se ha aprobado, está aprobado por organismos de ámbito superior al del propio ayuntamiento, de cuál es el límite máximo de liberados, etcétera, que pueden tener un ayuntamiento, y por tanto está dentro de todos esos límites y no crea ninguna dificultad jurídica, ¿vale? Os vamos a remitir eso también para, repito, en un pleno extraordinario posterior lo podamos aprobar. Pero sí creía que era bueno que contároslo hoy, aquí, para que forme parte del debate, si queréis, ningún problema. Pero también lo podremos debatir en adelante. ¿Queréis que descansemos 5 minutos y empezamos con el pleno? ¿Tiramos a renglón seguido? ¿Cómo lo veis? Julen. Por mi parte, como queráis. Muy bien. Javier. Sí, podemos empezar. Vale. Paul. Sí, como has dicho, a renglón seguido. Muy bien.
Hall. Yo iba a pedir 5 minutos de descanso para ir al baño, pero bueno. Vale, venga, pues no, hombre, pues venga, pues sin ningún problema, venga. Ningún problema, venga. En 5 minutos estamos, ¿eh? Muy bien. Bueno, también me dicen que igual parece que hay que interrumpir algo la grabación y volver a empezar. Pero bueno, en 5 minutos estamos, ¿eh?